Bienvenido, bienvenida y muchas gracias por inscribirte al Congreso Online Trascender a la Muerte. Y muchas gracias por querer escuchar esta ponencia donde voy a hablar sobre las señales que nos hacen los seres fallecidos. Soy Teresa Borotau, consteladora, canalizadora, creadora de la Escuela de Sensibilidad y autora de varios libros de canalizaciones y también del libro Mamá, he visto al abuelo, una historia real del despertar a la percepción extrasensorial y al contacto con el más allá. En este último libro es donde explico toda mi experiencia y cómo empezó el contacto con el otro lado a través de la visión de mi abuelo cuando tenía 40 años. Y también en este libro hay la narración de muchísimas personas que me han brindado su testimonio en primera persona, donde me cuentan cómo los seres fallecidos se ponen en contacto con ellos o también cómo sienten ellos, ya que son personas sensitivas, cómo han sentido o cómo han descubierto que hay esta posibilidad de conectar con el más allá. No sé si tú eres una de estas personas sensitivas o quizás estás en un proceso de duelo, pero es muy interesante entender que este lado y el otro lado no están tan lejanos y lo único que nos diferencia es la materia física. ¿Qué es lo que sucede cuando un ser vivo, cuando un ser humano fallece y traspasa a lo que llamamos el más allá? Pues por mi experiencia, lo que sucede es que nos desprendemos de este cuerpo físico, pero en ningún caso desaparecemos como almas y nuestra existencia continúa. En una de las canalizaciones que yo recibí, de los que yo llamo ellos dicen o los ellos, que para mí son guías espirituales, pude entender cómo los vivos y los muertos tenemos esta diferencia del cuerpo físico, pero sin embargo compartimos muchas cualidades porque nuestro espíritu es inmutable, eterno y es el que conecta un lado con el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que cuando una persona traspasa al otro lado, a veces necesita conectar con las personas que están vivas. Hay muchas causas por las cuales un ser fallecido quiere contactar con un ser que aún está vivo, bien sea porque ha dejado temas pendientes, bien sea porque quiere que el ser vivo entienda que aún está ahí apoyándole, bien sea porque tiene apegos materiales y les cuesta mucho pues abandonar los lugares donde han estado, o bien sea porque nos quieren ayudar y nos quieren dar mensajes. Entonces, ¿cuáles son las señales o las formas más habituales en las que los seres fallecidos pueden conectar con nosotros? Pues muy fácil, dependerá del ser vivo y de su forma de percibir la realidad o de percibir la realidad sutil. Me explico. Si tú eres una persona más visual, entonces las señales que te harán tus seres fallecidos serán más visuales. Por ejemplo, en mi caso, lo que pasó es que se me apareció mi abuelo en lo que se llama una aparición post-mortem. Bueno, él hacía 20 años que estaba muerto, pero yo lo vi y hay muchas personas que tienen este tipo de experiencias, sobre todo a los pocos días de fallecer, ¿no? Entonces, a los pocos días de que fallece un ser querido, pues muchas personas le ven en la casa. También suelen verle más joven, más radiante, con un aspecto, a veces le ven en una forma evanescente, como si fuera lumínica, también de medio cuerpo. Muy bien, entonces los seres fallecidos se pueden aparecer ante nosotros en forma visual, no solo en forma de aparición cuando nosotros estamos despiertos, sino también una de las formas más habituales de comunicación es en los sueños. En los sueños muchos seres fallecidos se ponen en contacto con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mente racional ha bajado la guardia y entonces en ese mundo del subconsciente es mucho más fácil la comunicación a través de nuestra mente intuitiva. Hay muchas personas que reciben la visita de sus seres fallecidos en los sueños e incluso les advierten, por ejemplo, les ayudan a entender situaciones que están viviendo e incluso les advierten de enfermedades o de situaciones que pueden pasar. Esa sería una señal visual. Hay otro tipo de señales visuales, por ejemplo, la aparición de ciertos animales emblemáticos o de seres, ¿no? Seres luminosos que nos indican que alguna cosa diferente está pasando.
Hay muchas personas que relacionan la aparición de libélulas, de ciertos pájaros o de ciertos perros o gatos que les recuerdan o ellos tienen la convicción de que es su ser fallecido que está intentando conectar con ellos. Tengo una experiencia muy reciente de una amiga que falleció su padre, estaban muy unidos y ella le acompañó en todo el proceso de enfermedad y de muerte. Y cuando fue su fecha de aniversario, el aniversario de la chica, pues ella trabaja en una tienda, entonces en el escaparate se posó una libélula que era imposible que estuviera allí porque no era ni el tiempo de las libélulas, ni había vegetación alrededor, ni había humedad. Y se estuvo todo el día allí hasta que ella se acercó. Esa misma libélula, o una muy parecida, volvió a aparecer cuando fue el aniversario de muerte de su padre. Ella no tiene ninguna duda de que eso es una señal de comunicación de su papá para con ella. Este es una constante que el ser vivo no tiene ninguna duda de que esa señal o de que ese animal o de que esa aparición o de que ese sueño es algo que pertenece a la comunicación con su ser fallecido. Eso sería una característica de lo que llamamos las señales. También otras señales visuales, que aquí ya serían más visuales y auditivas, sería el movimiento de los aparatos electrónicos, ¿no? Nosotros podemos ver visualmente cómo se encienden y se apagan las luces, cómo los aparatos electrónicos dejan de funcionar, etcétera, etcétera. Eso sería también una forma en la que nuestros seres fallecidos quieren manifestarse para contactar con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen de esta forma? Pues porque un ser fallecido, como que carece de cuerpo físico, necesita energía para manifestarse, energía eléctrica. ¿Qué es lo que hacen? Entonces aprovechan la electricidad de los aparatos electrónicos o bien también la electricidad de nuestro propio cuerpo. Esto ya hablaremos más adelante de las señales a través de nuestro cuerpo físico. Entonces, nosotros visualmente podemos ver que se apagan, se encienden las luces, se apaga y se enciende el televisor, se borran las listas de música que tenemos en el móvil, o de repente aparece una música, que es esa música que nos recuerda a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra pareja, etcétera, etcétera. Esto sería también una señal visual y auditiva. Cuando tenemos también señales auditivas, a veces sentimos en nuestro oído interno, oímos o escuchamos una voz que nos recuerda, ¿no?, a nuestro ser fallecido. Tenía yo una clienta en la consulta que me comentó que desde que su madre había fallecido, pues que escuchaba, cuando estaba en silencio, escuchaba música celestial, una especie de coros, unos cánticos, ¿sí? Las personas que son más auditivas, pues recibirán este tipo de mensaje. No significa que solo podamos recibir un tipo de mensaje según la forma que percibimos, sino que también dependerá del ser fallecido, de la oportunidad que tenga o de la forma en la que en ese momento vea más fácil para comunicarse con nosotros. Por tanto, ya tenemos las señales visuales, bien sea porque vemos la forma del ser fallecido, más o menos joven, más o menos de cuerpo entero. Normalmente es una forma lumínica que parece verdadero, pero que sabemos que forma parte de otro plano. También esas señales visuales las tenemos a través de los sueños lúcidos. También tenemos esas señales visuales a través de los animales que nosotros vemos que se posan cerca de nosotros, que no se van durante un tiempo o que aparecen en momentos señalados. Y también tenemos las señales auditivas, que también pueden ser visuales si son a través de los aparatos electrónicos que empiezan a fallar o que empiezan a encenderse y apagarse las luces, que se cae el ordenador, empieza a haber problemas técnicos, ¿no? Ahí también tenemos esas señales auditivas donde nosotros podemos escuchar sonidos o podemos escuchar palabras que no debemos confundir con una enfermedad mental, por ejemplo la esquizofrenia, en la que los enfermos escuchan voces, porque normalmente esas voces son atemorizantes y amenazantes, sino que nuestros seres fallecidos a veces se comunican con nosotros a través de la clariaudiencia, que sería esa capacidad para escuchar claro, que es lo que nosotros sentimos. Yo, por ejemplo, he escuchado alguna vez a mi papá en momentos que he estado en meditación y que estaba en la duda de una toma de decisión, pues claramente he escuchado su voz. Evidentemente no es una voz que yo sienta como externa, ¿no?, de una persona que me está hablando,
sino que he sentido como una voz interna que me daba una frase. Tengo un ejemplo muy bonito de una amiga mía que no tenía conocimiento de que su hermana estaba muy enferma en un proceso terminal de cáncer, porque esta hermana estaba enfadada con todos los demás hermanos y no había querido compartirlo. Entonces ella estaba bajando por la escalera de su casa y de repente escuchó internamente un diminutivo, ¿vale? Que solo su hermana le decía. Le escuchó como la llamaban, ¿no? Le dijo Olgachu, ella se llama Olga, pero ella me confirmó que solo esa hermana le decía de esta forma. Pues fijaos que su hermana se vino a despedir de ella porque al día siguiente mi amiga recibió la noticia de que su hermana había fallecido. Fijaos que es una forma auditiva de despedirse o de comunicarse. También esa forma auditiva a veces la señal te viene porque un ser vivo de repente te puede llamar. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que un señor, no sé, me lo encontré por la calle, era un señor, una casualidad, y de repente me dijo, bueno, que te vaya muy bien, Teresita. Y yo dije, uy, Teresita, sí, si es que así solo me llamaban mis padres, ¿no? Y mis padres están fallecidos. Entonces entendí que solo esa persona me decía por este nombre. Entonces, esa sincronicidad o esa casualidad, ¿no? Es una casualidad auditiva que te viene a través de otra persona, pero también es una forma en la que los seres fallecidos se comunican. Por eso, tanto si tú eres el canal que le dices a otra persona viva, como si es la otra persona viva la que recibe, el que canaliza se siente extrañado de decir unas palabras que no sabe por qué las dice, y el que las recibe sabe perfectamente que esas palabras, esa respuesta o ese nombre solo se lo decía su ser querido. También os quiero contar en cuanto a señal auditiva, pues que, y también de los aparatos electrónicos, otro ejemplo que os puede ayudar mucho, era una clienta que yo tenía que había enviudado porque su marido falleció de accidente, lo atropellaron, ¿sí? Muy joven. Entonces ella, cada vez que intentaba establecer una nueva relación, pues resulta que la radio empezaba a sonar, pero súper fuerte, así, mira, de golpe, ahora ya un golpe yo en la mesa, pues súper fuerte, y el novio, el pretendiente, pues se asustaba, y ella decía, estoy convencida que es mi marido que me está boicoteando las relaciones. Entonces yo le dije, bueno, quizás es que estos hombres que conoces no son los adecuados. Estaría bien que le pidieras que te hiciera una buena señal cuando él considerara que la persona que conoces es suficientemente valioso para ti. Bueno, ¿cómo se comunican también los seres fallecidos? Pues muy bien, también se comunican a través de nuestro cuerpo. Y me dirás, bueno, ¿cómo se comunican a través de nuestro cuerpo? Bueno, pues hay toda una serie de sintomatología o de sensaciones corporales que nosotros podemos tener que nos indican que hay la presencia de un ser fallecido o que un ser fallecido se quiere comunicar con nosotros, bien sea porque es nuestro o bien sea porque nosotros somos personas sensitivas y estamos percibiendo que en ese lugar en el que estamos o con aquella persona con la que estamos hay algún ser fallecido. Lo más común es que sintamos un frío, sintamos escalofríos, sintamos una vibración extraña, una pesadez en la cabeza, una especie de cansancio, como mucho dolor aquí en los hombros, como si estuvieras muy pesado. Esas sensaciones normalmente son indicativas de que hay alguien que se quiere comunicar. Es evidente que no estamos hablando de que si tú ya tienes una enfermedad, pues bien, tienes esa enfermedad. Pero si tú estás perfectamente, entras en un lugar y de repente sientes mucho frío, muchos escalofríos, no sé si os ha pasado de ir a algún lugar y en alguna zona de la casa o en alguna zona del local se siente como un ambiente extraño, ¿no? En el que tienes escalofríos, te sientes mal e incluso, fijaos que si sois personas sensibles o sensitivas, podréis captar una energía fuerte que os puede hacer cambiar incluso vuestro carácter. A mí me han sucedido experiencias muy
bueno, no sé cómo decirlo, pero muy interesantes y al mismo tiempo bastante agobiantes, en las que, por ejemplo, una vez que estaba a punto de ir a cenar con mi pareja, pues estábamos delante de una iglesia y donde yo vi una especie de epitafio, ¿no? Y automáticamente empecé a sentirme muy mal. Y cuando estábamos en el restaurante empecé a sentir como que tenía un carácter que no era el mío, empecé a sentir muchísimo miedo y como si me persiguieran, y eso pues no es normal en mí, porque soy alegre, soy una persona alegre, de buen carácter, y me sentía muy mal, muy mal, muy mal, y como si me persiguieran, como si me persiguieran. Bueno, eso duró bastante rato, en el que no podía gestionar esas emociones que de repente había percibido en mi cuerpo, hasta que yo le pedí a mi pareja, por favor, dile, sea quien sea, que se marche, porque ahora mismo no tengo la capacidad como para reaccionar. Sí que me puse a meditar y pensé, bueno, seas quien seas, ve a tu lugar, ve con los muertos, ya estás muerto y yo ahora no puedo ayudarte. Y volví a la normalidad, pero fue realmente una experiencia bastante fuerte que puede ser que os pase si estáis pues en un cementerio, en una iglesia, en lugares donde ha habido pues entierros, muertes violentas, escenas dolorosas. Fijaos que yo después investigué y en ese lugar en el que habíamos estado, pues ahí habían enterrado a personas de la guerra civil, que habían estado batallando en la guerra civil. Entonces, todo eso que yo percibí en mi cuerpo resultó que era un ser fallecido que de alguna forma había aprovechado mi energía, la energía de mi cuerpo, para manifestarse. No debemos asustarnos ante estas señales o ante esta conexión o percepción de los seres fallecidos, sino que lo que debemos entender es que quizás somos personas sensitivas o muy sensibles que tienen esa capacidad de percibir en su propio cuerpo, y a esto se le llama mediumnidad, es un tipo de mediumnidad kinestésica o de incorporación, en el que el ser fallecido de alguna forma se acopla a tu energía para poder manifestarse. En ese caso seguro que era una persona que había fallecido de forma violenta y quizás no sabía que estaba fallecido. Aquí también puedo explicar cómo las personas que a veces mueren accidentalmente, de forma súbita, repentinamente, por un ictus, por un accidente, o también las personas que se suicidan, tardan más tiempo en entender que están muertos. Entonces se confunden y no saben dónde están. Quedan en aquello que se llama interfase, ¿sí? Si aquí está el mundo de los vivos y aquí está el mundo de los muertos, ellos quedan en la interfase. ¿Qué es lo que sucede? Que como están desorientados, lo que buscan es manifestarse, ¿sí? Y en algún momento, si tú eres sensitivo, tú eres un canal o tú eres una persona que tiene la capacidad para percibir el otro lado, puede ser que se acoplen a tu energía. No debes asustarte, no quieren hacerte daño. Lo único que quieren es expresarse, manifestarse, ser vistos y de alguna forma que alguien les ayude. Entonces les podemos decir, los vivos con los vivos, los muertos con los muertos, cada uno en su lugar, ahora no puedo ayudarte, cuando pueda lo haré. Y ya está. También es interesante entender que nuestros propios seres queridos que ya han traspasado y que ya han fallecido, muchas veces quieren ponerse en contacto con nosotros en fechas señaladas. Ahí tenemos lo que se llama el síndrome del aniversario. Muchas veces cuando es el aniversario de muerte o es vuestro aniversario o es un aniversario de una boda o de un bautizo, pues se hacen presentes. Antes me he olvidado que en las señales visuales también están los llamados orbes o esas bolas de luz que aparecen en las fotografías, ¿sí? Que captan, la cámara capta esas bolas energéticas y que suelen también manifestarse estos orbes, que son positivos, es una energía pues de alguna forma de naturaleza superior, pues suelen también representarse visualmente y puedes verlo perfectamente. Bueno, pues en el síndrome del aniversario muchas veces nos sentimos mal, tenemos esa pesadez, esas ojeras negras, ese cansancio injustificado y lo que sucede es que nuestros seres queridos nos vienen a comunicar que se acuerdan de nosotros, que están bien, que de alguna forma no nos preocupemos, que siguen en contacto con nosotros.
¿Cómo podemos percibir también o qué tipos de señales más tenemos? Pues tenemos las señales telepáticas. ¿Cómo son las señales telepáticas? Pues te pongo un ejemplo. Tengo una conocida que había quedado con un amigo suyo para verse, para quedar, para tomar un café y bueno, nunca quedaban. Pero un día ella iba por la calle y ¡paf! Le vino a la mente ese amigo y dijo, tengo que llamarle porque ya va siendo hora de que quedemos. Entonces ella le escribió un mensaje de WhatsApp al móvil de su amigo y no le contestó, no le contestó. Pero seguía teniendo en la cabeza, en su mente, a este amigo muy presente. Entonces, al día siguiente, ella recibió un mensaje del móvil de su amigo, pero que ya no lo había escrito él, sino que era un familiar, comunicándole que su amigo había fallecido. Y había fallecido justo en ese mismo momento en el que ella había tenido el pensamiento sobre él. Igual como existe la telepatía o la sincronicidad o la conexión entre personas vivas, también existe entre personas fallecidas, entre persona fallecida y persona viva. Entonces, si una persona te viene muy a la mente, muy claramente, puede ser pues que necesite de ti, o puede ser también que se venga a despedir de ti. Después ella me comentó que siempre habían comentado que se despedirían el uno del otro. Fijaos que también, pues yo tengo un amigo que estaba enfermo, estaba en su proceso terminal y el día justo que murió, varias personas tuvieron un sueño de él y uno también pensó claramente en él. Bueno, hasta ahora os he explicado los tipos de señales más habituales que hay y ahora lo que vamos a hacer, si queréis, es hacer una pequeñita práctica de conexión con los seres fallecidos, porque todas las personas tienen la capacidad para sentirles y lo que está claro es que yo tengo claro que son los seres fallecidos que se conectan con nosotros o que quieren hablarnos con nosotros. Antes te he comentado los motivos por los cuales quieren contactar con nosotros. Muchas veces es para ayudarnos, otras veces para advertirnos de situaciones, otras para decirnos que están bien, que no nos preocupemos, otras para disculparse. Muchas personas quieren contactar para pedir perdón, quizás porque no se han portado bien en vida y en el momento en el que traspasan toman una mayor conciencia de todo lo que han hecho y de alguna manera pues quieren hacer un buen cierre. Ahora lo que vamos a hacer, voy a poner una música y vamos a hacer una pequeña conexión en la que quizás puedas recibir un mensaje de un ser fallecido. Vamos allá, pongo la música. Te invito a que cierres los ojos. Que respires profundamente. Que sientas tu respiración y que observes en la zona del entrecejo, en medio de los ojos, en el llamado tercer ojo, como si hubiera una pantalla gigante. Observes una pantalla en blanco y desde tu máximo amor y respeto vas a pedir que aparezca, si quiere, un ser fallecido que necesite darte un mensaje, bien sea un mensaje de consuelo, un mensaje de ayuda, simplemente que te haga un gesto, una sonrisa, para que sepas que sigue estando allí. Relájate profundamente y permite que aparezca el rostro de la persona que quiera manifestarse. Cuando haya aparecido, obsérvale atentamente. Observa sus rasgos. Observa su vestuario.
Intenta profundizar en esa visión. Y dile, me encantaría que me dieras un mensaje. Y mantente atento o atenta a la espera de recibirlo. Para las personas que no vean a ningún familiar, dejaos sentir en el cuerpo la sensación, porque puede ser que la señal o el mensaje del ser fallecido venga en forma de sensación en vuestro cuerpo. Si quieres, puedes hacerle preguntas o dejarle libremente para que te muestre aquello que necesita compartir contigo. Ahora le das las gracias y le dices que le quieres y que a pesar de que le echas de menos, ahora te quedas aquí en la vida y que más adelante volveréis a reuniros en ese lugar mágico donde todo es perfecto y armonioso. Te despides y le ves marchar. Mueves los pies, las piernas, las manos, los hombros, los brazos y al final abres los ojos y vuelves al aquí y ahora con esa sensación y ese sentimiento de amor compartido, porque en realidad la muerte como tal no existe, sino que todo es un continuo, todo es un proceso, todo es un cambio de forma, y aprender a conectar con nuestros seres fallecidos es una de las formas de continuar esa relación de amor y de avanzar también en nuestra evolución como seres vivos. Deseo que esta ponencia te haya ayudado a reconocer algunas de las cosas que te pasan o también a entender algunas de las situaciones en las que quizás te hayas podido ver identificado o identificada. Y también me encantaría que compartieras conmigo tus experiencias, porque es importante que las personas puedan hablar de sus duelos, puedan hablar de sus seres fallecidos y también puedan hablar de sus experiencias de contacto. Muchísimas gracias por escucharme y muchas gracias por poder participar en este congreso, Trascender a la Muerte.